la cual, si ustedes recuerdan lo que hemos visto hasta el primer parcial, hemos aprendido a determinar la continuidad o no de una función en un punto determinado, en un punto específico. Pero ahora nuestro interés va a ser determinar si es posible decir o asegurar que tal o cual función es continua en tal o cual conjunto de números. Es decir, no hablar de la continuidad específicamente en un punto, sino en un conjunto de números, o hasta podríamos preguntarnos qué pasa en el dominio de la función, si podemos o no asegurar que la función tal es continua en su dominio, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar por conocer qué pasa con nuestras amigas las polinomiales. Las funciones polinomiales son las funciones más nobles que existen, porque justamente por su comportamiento, el comportamiento que tienen. En el caso de la continuidad, son funciones continuas en todo punto de su dominio. Y recordemos cuál es el dominio de una función polinomial, el conjunto de los números reales. Quiere decir, entonces, que las funciones polinomiales son continuas en todo punto de su dominio, es decir, en todo número real. Eso es lo que nos garantiza el siguiente teorema. Dice, las funciones polinomiales son continuas en todo punto de su dominio, o sea, en todo número real. Y vamos a demostrarlo. Bueno, ustedes ya saben, todas las demostraciones que están hechas van al examen final. Y todo lo que quede pendiente, que yo les avise que tienen que hacerlo ustedes, también. Bueno, en este caso, ¿cuál hipótesis vamos a trabajar? Que f sea una función polinomial. Y vamos a tomar o sea, f es una función polinomial cualquiera. Y c es cualquier número real. ¿Qué queremos probar? Que la función f es continua en c. Recordemos, para probar que una función es continua en c, tenemos que probar que el límite, cuando x tiende a c de f de x, es igual a f de c. Es decir, si nosotros logramos probar que esto se cumple, habremos probado que f es continua en c. Entonces, tomamos una función polinomial arbitraria, cualquiera, que representa cualquiera, y no ponemos ni grado ni nada, y tomamos un c arbitrario. Bueno, vamos a hacer la demostración. Es muy sencilla. Si f es una función polinomial, vamos a ponerla en forma genérica de grado n, ¿sí? Donde n es cualquier número natural, tendrá la forma f tal que f de x es igual a a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x a la n menos 2 y así sucesivamente hasta sumar a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. ¿Cuál es el dominio de la función f? Por ser polinomial, sabemos que es todos los reales. Y ahora vamos a tomar un puntito c arbitrario de ese dominio. Es decir, yo no digo c igual a 3, c igual a 1, c igual a menos 8, c igual a raíz de 5, sino tomo un c genérico. Por lo tanto, si pruebo que es continua para ese c genérico, habré probado que es continua para todo número real. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, Es profesor. decir, no le doy a C un valor especial, sino tomo un C genérico, un C arbitrario. Bien, entonces, planteamos el límite cuando x tiende a c de f de x, es decir, el primer miembro de esto que yo tengo aquí. Planteamos el límite cuando x tiende a c de f de x, será igual al límite cuando x tiende a c de la expresión de f de x.
es toda esta suma. Esta suma que tiene ¿cuántos términos? N términos. Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Con el límite de una suma. Para poder aplicar el teorema propiedad de los límites, ¿qué necesitábamos chequear? Que exista el límite de cada sumando. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a ir a chequear qué pasa con los n límites que tengo que ver. Entonces, voy al límite cuando x tiende a c del primer término, de a sub n por x a la n. Aquí yo le agregamos en el PDF, no está, agréguenle paréntesis ustedes cuando tengan su PDF, igual a sub n por c a la n. Por supuesto, porque este es un límite inmediato, no presenta ningún problema. A sub n es un número y x a la n una potencia perfectamente habilitada para hacer un límite inmediato. Lo mismo con el Disculpe, segundo profe, término. ¿aquí hay que Límite ponerle cuando x paréntesis? tiende a c de a sub... ¿Perdón? No, disculpa, ¿Perdón? ¿aquí hay que ponerle paréntesis? Acá, ¿ven? A esto, ¿sí? No están, en el PDF original no están los paréntesis, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, el límite cuando x tiende a c de a sub n menos 1 por x a la n menos 1, y eso es a sub n menos 1 por c a la n menos 1. Y así sigo hasta el término antepenúltimo, límite cuando x tiende a c de a sub 2 por x al cuadrado, es a sub 2 por c al cuadrado. El penúltimo es límite cuando x tiende a c de a sub 1 por x, es a sub 1 por c. Y el último es el límite cuando x tiende a c de a sub 0, que es el límite de una constante, la constante misma. Todos estos límites resueltos usando las propiedades que hemos visto de límites particulares y las propiedades de constante por función. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿qué podemos decir? Cada uno de los límites de estos sumandos existe, entonces el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Escribimos entonces que el límite de la suma es la suma de los límites. Escribimos cuánto vale cada uno de esos límites que acabamos de evaluar y resulta que todo esto que es f de c, es decir, la función f evaluada en el punto c. ¿Qué nos dice entonces esto? Que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Por lo tanto, ¿eso qué nos garantiza? Que la función f es continua en C, que era lo que queríamos probar. Por lo tanto, acabamos de probar que una función f polinomial arbitraria y hemos tomado un punto C real arbitrario, hemos probado que f es continua en ese número real, por eso ocurre para cualquier función polinomial, cualquiera sea su grado, y para cualquier número real C. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Vamos ahora a hablar de nuestras amigas también, las funciones racionales. Las funciones racionales también son continuas en todo punto de su dominio. Entonces vamos a demostrarlo. Para eso vamos a considerar f función racional y c perteneciente al dominio. Fíjense por qué ponemos c perteneciente al dominio, porque estamos diciendo que son continuas en todo punto de su dominio. Ya sabemos que el dominio de las racionales puede ser o los reales menos un número, o los reales menos dos números, o los reales menos 100 números, va a depender de la función polinomial del denominador. Por eso ponemos en forma genérica. ¿Y qué queremos probar? Que f es continua en C. Es decir, queremos probar que se cumple esta igualdad. Si probamos esto, habremos probado que f es continua en C. Bien, definamos entonces nuestra función racional, que no le vamos a dar
solamente la forma P de X sobre Q de X, donde P y Q son funciones polinomiales. No estamos diciendo P de grado 2, Q de grado 3. Estamos tomando dos funciones, P y Q, cualesquiera. Es decir, que el grado puede ser cualquiera. Entonces vamos a determinar el dominio de esa función que acabamos de definir. ¿A qué va a ser igual el dominio de F? El dominio de F, por ser polinomial, racional, el dominio de F son los X tales que Q de X es distinto de 0. O sea, los X reales tal que Q de X es distinto de 0. Es decir, a los reales le voy a excluir los X tales que la función del polinomio del denominador sea igual a 0. Eso le excluyo. Entonces, vamos a tomar un C perteneciente al dominio de F. Si ese C pertenece al dominio de F, pertenece a este conjunto, ¿ven? En este conjunto, ¿quiénes están? Todos los reales para los cuales Q de C es distinto de 0. Perdón, Q de X es distinto de 0. Como C pertenece al dominio de F, obviamente que Q de C, ¿cuánto es? Distinto de 0. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, evaluemos el límite cuando X tiende a C de F de X. Esto es igual al límite cuando X tiende a C de P de X sobre Q de X. ¿Qué tengo aquí? El límite de un cociente. Entonces necesitamos aplicar la propiedad del límite del cociente. ¿Que cuántas condiciones tenía? 3. Primero, que exista el límite del numerador. Segundo, que exista el límite del denominador. Y tercero, que el límite del denominador sea distinto de 0. De 0. Muy bien, muy bien. Entonces, chequeemos. ¿Qué pasa con el límite de cuando X tiende a C de P de X? Justamente P y Q son funciones polinomiales. Acabamos de ver que las funciones polinomiales son continuas en todo su dominio. ¿Qué quiere decir? Que el valor del límite coincide con el valor de la función. Entonces, el límite cuando X tiende a C de P de X es justamente igual a P de C por ser P una función polinomial continua en C. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo acabamos de probar, que las funciones polinomiales son continuas en todo número real. Bueno, vamos a la función, al límite del denominador. El límite cuando X tiende a C de Q de X, que es Q de C. ¿Sí? También por el mismo motivo, por ser Q una función polinomial y C un número real. Y por último, ¿qué necesitamos chequear? Que el límite del denominador sea distinto de 0. Bueno, efectivamente, el límite del denominador me da Q de C. ¿Pero cómo era Q de C? Distinto de 0. Por lo tanto, están dadas las condiciones para poder aplicar el límite del cociente. ¿Y a qué es igual el límite del cociente? Por las propiedades al cociente de los límites. ¿Qué me da esto entonces? Límite cuando X tiende a C de F de X es igual, el límite del cociente, el cociente de los límites. ¿Pero cuánto me da el numerador? P de C. ¿Cuánto me da el denominador? Q de C. ¿Y qué es P de C sobre Q de C? F de C. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que el límite cuando X tiende a C de F de X es igual a F de C. Por ende, ¿qué acabamos de probar? Que F es continua en C. Yo no sé si eso está en el PDF. Sí, creo que sí. Fíjense, si no tienen que agregarlo. Por lo tanto, F es continua en C. ¿Qué acabamos entonces de probar?
que todas las funciones racionales son continuas en todo punto de su dominio. O sea que basta que el punto pertenezca al dominio de la función racional para garantizar que es continua. ¿Qué nos va a permitir todo esto que acabamos de hacer? Que ahora cuando vayamos a toparnos con una función polinomial o una función racional, vamos a sacar el dominio de la función racional y directamente, si el punto está en el dominio, es continua. Si el punto no está en el dominio, ya está, no va a ser continua. Bien, veamos el ejemplo 3. ¿Qué tengo aquí? En el caso, dice, analice la continuidad de las siguientes funciones en los puntos C indicados. Bueno, ¿qué tenemos en el apartado A? Una función polinomial continua en todo número real. Esta es una función polinomial de grado 11 y tengo un C en el cual quiero saber si es continua o no. Bueno, función polinomial, dominio de los reales, C igual a menos 10 pertenece a los reales, entonces F, por ser polinomial, es continuo en menos 10. ¿Entendido? Tan simple como es. Justificado de esa manera. Ya no necesitamos probar las 3 condiciones de continuidad. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo, profe? O sea, ya solo decimos así nomás. ¿Es continuo, listo? Así nomás. ¿Por qué? Porque ya tenés un teorema que te está respaldando y te dice que no hace falta. Ya sabemos que las polinomiales son continuas en todo número real. Entonces lo tenés que mencionar. Menos 10 pertenece a los reales. F es una polinomial continua en todo número real, entonces F es continuo en menos 10. ¿Entendido? Sí, profe. Vamos al apartado B. En el apartado B tenemos nuestra función racional, ¿sí? Y ya sabemos, tenemos un teorema que nos respalda que las funciones racionales son continuas en todo punto de su dominio. Bueno, no la voy a copiar. Veamos, esta función racional tiene como denominador 9x a la séptima más x igual a 0. Eso me da x por x 9, x a la sexta más 1 igual a 0. Esto nunca es 0, porque es una suma de, esto es mayor o igual que 0 más 1, siempre distinto es 0, y eso es 0 solo cuando x vale 0. Entonces el dominio de G son todos los reales salvo el 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos pregunta? Si G es continuo en 2/3. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Digamos, G es una función racional. ¿Qué sabemos de las funciones racionales? Que son continuas en todo punto de su dominio. Y por otro lado, 2/3 pertenece al dominio de G. Suficiente para decir que G es continua en 2/3. ¿Entendido? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué pasa en todo punto que no pertenece al dominio? Bueno, a ver, ya me podrían decir la respuesta ustedes. Por ejemplo, en 0. ¿Es continua G en 0? No. No, porque el 0 no está en el dominio y por ende no cumple con la primera condición. Es decir, que no solamente podemos saber dónde es continua, sino también sabemos que no es continua en todo punto que no pertenezca al dominio. ¿Entendido, chicos? Sí. Y de esta manera nos estamos librando de ver todas las condiciones de continuidad. Bueno, ahí está desarrollado lo que yo les hice ya en la pizarra. Ustedes después lo tienen con más detenimiento. Escuchen acá. Esto está expresado de distintas maneras. Si quieren hacer una capturita de pantalla, se lo hemos puesto de otra manera que como está expresado en el PDF. Recuerden qué forma tenían las funciones radicales. Las funciones radicales tenían la forma g de x
igual a la raíz enésima de x, donde n pertenecía a los naturales y n es un número mayor o igual que 2. Y se acuerdan ustedes que cuando hemos analizado la existencia del límite, hemos hecho una distinción entre n pares o n impares. ¿Por qué? Porque cuando los n eran pares, había dificultad en la cantidad, en los valores para los cuales existía el límite, solamente para los números positivos. Y para los impares no había problema. Bueno, ustedes piensen que la continuidad está íntimamente relacionada al concepto de límite. Por lo tanto, si en su momento para límite tuvimos que hacer una distinción, para continuidad también haremos una distinción. ¿Y cuál es esa distinción? Si n es natural impar, es decir, cualquier número natural mayor que 2, porque para 1 no tiene sentido la función radical de índice 1, mayor que 2, entonces la función g es continua para todo número c real. No presenta problema. En cambio, si n es natural par, la función g es continua en todo número real C positivo. ¿Entendido? ¿De acuerdo? O sea, si par, solo para los positivos. Y si n es impar, solo para todos los reales. Bueno, veamos como ejemplo. Fíjense, observen la gráfica de la función raíz cuadrada de x. Observen su trazo. En todo número c mayor que 0 no presenta ningún corte ni interrupción, por lo tanto estamos hablando de que hay continuidad de la función radical de índice 2 acá para todo número positivo. ¿Sí? Estrictamente positivo. Vean, para g igual a g de x igual a raíz cúbica de x. Esa es la gráfica. Observen ustedes, no presenta ningún corte ni interrupción en ningún número real. Es un trazo continuo, por lo tanto es continua en todo punto C real. Bueno, aquí tenemos como ejemplo dos funciones radicales, una de índice 6 y otra de índice 7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, h es una función radical de índice par, continua en todo número positivo. Como 10 es mayor que 0, entonces h es continua en 10. J es una función radical de índice impar, continua en todo número real. Como menos 2 es un número real, entonces J es continua en menos 2. ¿Entendido? ¿Está Profe, claro, chicos? Si C es igual a 0, lo mismo se puede calcular, ¿no? Ah, ¿qué pasa ¿por qué lo estamos dejando de lado al cerito acá en el caso de las funciones pares? A ver si alguien me dice por qué. Raíz de 0 es 0. ¿Cómo, hijito? El raíz de 0 es 0. Dominio. Bien, pero ¿qué está fallando y por qué no puedo decir que sea continua? ¿Quién está fallando aquí? ¿La existencia de quién? A menos que me diga el límite de 0, que no existe. ¿Por qué no existe? Porque creo que ¿Está eso bien no lo que estaba acaba de definido. ¿Por qué no existe el límite bilateral en 0? ¿Ah? Porque no tiene el límite lateral izquierdo. ¿Lateral qué? Y por izquierda, negativo. Izquierdo, exactamente. Perfecta la respuesta. ¿Por qué lo dejamos de lado al 0? Porque en 0 no podemos garantizar, no existe en realidad el límite bilateral. Solo existe el lateral derecho. El izquierdo no.
Entonces, al no existir el límite cuando x tiende a 0, el bilateral, no es continua en 0. Por eso es solamente continua en los puntos mayores que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Pero solo pasa esto en las radicales, ¿verdad? En las polinomiales y en las otras no. No, estamos hablando de la radical de índice par nada más. No, lo otro ya está justificado, no. Bueno, ¿qué pasa con nuestras funciones trigonométricas? También son continuas en todo... Perdón, ¿sí? Entonces, en la índice impar, Nuestras funciones trigonométricas. en ¿Cómo, la hijito? índice impar, el 0 sí sería un... Sí, no hay problema. ¿Has visto que la raíz cúbica está perfectamente, no presenta ni cortes ni interrupciones? Fíjate, la gráfica, ¿ves? Solamente en las de índice par. Ah, listo. Bueno, vamos a las funciones trigonométricas. También son continuas en todo punto de su dominio. Bueno, por supuesto que aquí va a depender del dominio de cada una. Vamos a poder decir es continua en tal o en cual conjunto. Por ejemplo, la seno y coseno tienen dominio los reales, por lo tanto la función seno y coseno son continuas en todo número real. En cambio, la función tangente ya no tiene dominio los reales, es todos los reales, salvo aquellos valores que anulan el coseno, es decir, los múltiplos impares de pi sobre 2. Entonces vamos a ver qué pasa con el apartado A. Yo les voy a hacer la del A y el B, y ustedes lo vean después con tranquilidad el C y el D. Bueno, la función f tal que f de x coseno de x. Dominio los reales. C igual a pi pertenece a los reales. Entonces, como la función coseno es continua en todo punto de su dominio, pi pertenece al dominio de la función coseno, entonces f es continua en pi. ¿Qué pasa con la función h? En el caso de la función h, la función tangente. La función h tiene como dominio los reales, a los cuales les tengo que excluir los x, tales que x es igual a los múltiplos impares de pi sobre 2. ¿Por qué? Porque en todos estos numeritos, ¿qué pasa? Se anula el coseno. Para estos números, el coseno de x vale 0. Esos son los que tengo que excluir del dominio de la tangente. Bueno, perfecto. Me preguntan qué pasa en pi sobre 4. Bueno, pi sobre 4, perdón, en menos pi sobre 4. Menos pi sobre 4 seguro que no tiene esta forma. No es un número, no es un impar de pi sobre 2. Entonces pertenece al dominio de h. ¿Y qué me permite asegurar este teorema? Que como menos pi sobre 4 pertenece al dominio de la tangente y la tangente es continua en todo punto de su dominio, entonces la tangente es continua en menos pi sobre 4. ¿Entendido, chicos? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Puede volver a Bien. explicarlo, por favor? ¿Cómo? ¿Puede volver a explicarlo, el segundo ejemplo? Que este teorema nos dice que las funciones, por supuesto, como todo teorema tiene su demostración, que las funciones trigonométricas son continuas en todo punto de su dominio. En el caso del dominio de la tangente es seno sobre coseno. ¿Qué tenemos que excluir? Los valores que anulan el coseno. ¿Y dónde se anula el coseno? En los múltiplos impares de pi sobre 2. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? Entonces, como menos pi sobre 4 pertenece a este conjunto, al dominio de h, y la tangente es continua en todo punto de su dominio, podemos decir que la tangente es continua en menos pi sobre 4. ¿Entendido? Sí. Usamos teoremas.
Ya todos tenemos el respaldo de estos teoremas y no necesitamos estudiar las 3 condiciones. Esa es la ventaja. Bien, vamos ahora a ver las propiedades de las funciones continuas. Y este teorema, que lo vamos a usar muchísimo, está íntimamente relacionado con el teorema propiedades de los límites. ¿Se acuerdan que en su momento vimos teorema propiedad de los límites para la constante por función, para la suma, para la diferencia, para el producto y para el cociente? Bueno, ahora vamos a ver su paralelo, pero para funciones como continuas. Entonces dice, si f y g son funciones continuas en C y K es una constante real, bueno, acá esta parte está puesta en el paper, no en el paper, en el PDF está puesta acá, no importa dónde lo pongan, nosotros lo hemos puesto así, pero no importa dónde lo pongan, lo mismo es. Si f y g son funciones continuas en C y K es una constante real, entonces, ¿qué podemos asegurar? Que la función K por F es continua en C. Que las funciones f más g, f menos g y f por g también van a ser continuas en C. Y si además g de C es distinto de 0, además de estas 2 condiciones, que sean continuas la función en C, g de C es distinto de 0, ¿qué podemos asegurar? Que la función f sobre g es continua en C. Con lo cual nos vamos ahora a poder decir bajo ciertas condiciones, asegurar la continuidad de la función K por F, la de la suma, la de la diferencia, la del producto y la del cociente, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las que establece este teorema. Bueno, vamos a hacer la demostración del producto y queda para todos ustedes las otras 4. Son 5 y quedan para ustedes las otras 4, que obviamente son muy sencillas. ¿Qué tenemos que probar para probar el producto? Que la continuidad de la función producto en C estará probada si logro probar que el límite cuando x tiende a C de f por g de x es igual a f por g de C. Es decir, si yo logro probar esto, habré probado que la función f por g es continua en C. Bueno, hipótesis. Partimos de ¿qué? De que f y g son continuas en C, ambas continuas en C. ¿Y qué quiero probar? Que f por g es continua en C. Bueno, partiremos entonces de este primer miembro. Partiremos de el límite, cuando x tiende a C, de f por g de x. Por definición, ¿a qué es igual f por g de x? Es igual a f de x por g de x. Eso es por definición de función producto. Entonces, ¿qué me queda aquí, chicos? Quiero evaluar el límite de un ¿qué? Del límite de los productos, o sea... Del producto. Y entonces, si quiero evaluar el límite del producto, voy a aplicar la propiedad del límite del producto. ¿Qué necesitaba ver? Si existía el límite de cada factor. Bueno, me voy a ver si existe el límite cuando x tiende a C de f de x. Y sí existe. No solamente existe, sino que sé que es igual a ¿qué? A f de C. ¿Y por qué sé que es igual a f de C? Porque por hipótesis, ¿cómo es f? Continua en C. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Me voy al otro factor. Quiero evaluar el límite cuando x tiende a C de g de x. Y sí existe. Y no solamente existe, sino sé que es igual a ¿quién? A g de C. ¿Y por qué sé que es igual a g de C? Porque estoy usando como hipótesis que g es continua en C.
¿De acuerdo? Entonces, existe el límite del primer factor, existe el límite del segundo factor, puedo aplicar el teorema propiedad de los límites. Entonces, el límite del producto es igual a ¿qué? Al producto de los límites. Entonces, el límite de cuando x tiende a c de f por g de x es igual al límite de cuando x tiende a c de f de x por el límite cuando x tiende a c de g de x. Y eso es f de c por g de c. ¿Pero qué es f de c por g de c? Es f por la función producto evaluada en c. Entonces acabamos de probar que este límite es exactamente igual a f por g de c. ¿Qué concluimos entonces? Que la función f por g es continua en c. Y agreguen esto que no está en el PDF. Saquen captura si quieren. Agreguen. Por lo tanto, f por g es continua en c. Profe, ¿y afecta en algo si tengo el teorema diferente? Hay palabras que no tengo yo igual al PDF. No, no afecta. Nosotros le bueno. hemos ido cambiando algunas cositas, pero no afecta. Yo lo que sí les voy diciendo las cositas que están faltando, ¿no? Por lo tanto, f por g es continua en c. Bueno, ustedes tienen que realizar, como les digo, todas las otras. Y ahora vamos al ejercicio 6, al ejemplo 6. Dice, sean f y g, f una función polinomial de grado 1 y g una función racional, analiza la continuidad de la función suma y de la función cociente en menos 5 y en 2. ¿De acuerdo? Y lo que quiere este ejercicio usando, cuando sea posible, los teoremas correspondientes. Es decir, lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Que lo resolvemos? No, sí, ya lo voy a ir haciendo. Bueno, yo se lo voy a ir diciendo, pero ustedes lo tienen escrito a todo ahí justificado. Yo prefiero que ustedes me escuchen a mí para que vean. Bueno, ¿qué queremos usar? Este teorema que acabamos de ver. ¿Qué nos garantiza? Que si f y g son continuas en C, la función suma va a ser continua en C. Y si f y g son continuas en C y g de C es distinto de 0, es decir, la función que va a estar en el denominador evaluada en C es distinto de 0, la función cociente va a ser continua en C. Eso queremos usar. Bueno, entonces, queremos ver qué pasa con la función suma y la función f sobre g en menos 5 y en 2. Entonces, primero que nada, vamos a determinar qué pasa con cualquiera de esas dos funciones en esos puntos. Atención. ¿Qué tipo de función es f? Polinomial. Polinomial. ¿Qué sabemos de las polinomiales? Que son continuas en todo número real. Entonces, ¿qué pasa con menos 5 y 2? Ambos son números reales y como f es una función polinomial, f es continua en menos 5 y en 2. Tan simple como eso. ¿Entendido? Sí, profe. ¿De acuerdo? ¿Para todos está claro? Sí, profe. Bueno, en cambio G nos trae un poquito más de problema. G es una función como racional. Entonces necesitamos conocer su dominio primero. Y también sabemos que es continua en todo punto de su dominio. Entonces, primero que tenemos que saber su dominio. En este caso tenemos que ver dónde x cuadrado menos 16 es igual a 0. Bueno, esto es una diferencia de cuadrado, está muy cantadito. Y entonces eso es 0 cuando x vale 4 o cuando x vale menos 4.
Entonces el dominio de G son los reales menos el menos 4 y el 4. Recuerde, G es una función racional, por lo tanto va a ser continua en todo número de este conjunto. Recuerden, esto es lo mismo que menos infinito, menos 4, unido menos 4, 4, y unido a 4 infinito. O dicho de otra manera, ¿cuáles son los únicos puntos donde G es discontinua? 4 y menos 4. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como G es una función racional, es continua en todo punto de su dominio, y es menos 5 y 2 pertenecen al dominio de G, G es continua en menos 5 y en 2. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos Sí. bien hasta ahí? Sí, sí. O sea, que Todo bien. tanto F como G son continuas en menos 5 y son continuas en 2. No hay ningún problema hasta aquí. Ahora vamos a ver cómo justificamos la continuidad de F más G. Bueno, ya sabemos que F es continua en menos 5 y G es continua en menos 5, entonces, pongo paréntesis para que no se mezcle, ¿qué puedo decir por el apartado 2? Que la función F más G es continua en menos 5. F es continua en 2 y G es continua en 2, entonces F más G es continua en 2. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos ahora a menos 5, pero para la función cociente. Bueno, en el cociente, ¿cuántas condiciones tengo que chequear? Que la función f sea continua en menos 5, que la función g sea continua en menos 5 y que g de menos 5 sea distinto de... Distinto de 0. Bien, entonces, f es continua, f y g son continuas en menos 5. ¿Y cuánto vale g de menos 5? G de menos 5 va a valer, seguramente no va a ser 0, porque me va a quedar acá, creo que era 7/9 que valía. Me va a quedar 2 menos 5, se va a hacer 7 sobre 49 menos 16. Evidentemente g de menos 5 es distinto de 0. Entonces, ¿qué me dice el apartado 3i de este teorema? El apartado 3, que la función f sobre g es continua en menos 5. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora veamos qué pasa en 2. F y G son continuas en 2. Y ahora necesito ver qué pasa con G de 2. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuánto vale G de 2? 0. ¿Se cumple la tercera condición? No. Entonces de esto no puedo usar el teorema. ¿Por qué? Porque un teorema solo se puede usar si se cumplen todas sus hipótesis. Y en este caso, esta no se está cumpliendo. ¿Está claro? Bueno, ¿qué pasa?
¿No puedo usar el teorema? ¿Me quedo sin poder contestar? De ninguna manera. Voy a ir a armar la función cociente. Y lo primero que tengo que hacer antes de armar la función cociente es determinar su dominio. Bueno, dominio de f sobre g es el dominio de f intersectado con el dominio de g menos aquellos x tales que g de x vale 0. ¿Cuál es el dominio de f? Los reales. ¿Cuál es el dominio de g? Los reales menos el menos 4 y el 4. ¿Y cuál es el valor que hace que g de x vale 0? Cuando x vale 2. O sea que a este conjunto le tengo que sacar el 2. Quiere decir que el dominio de f va a ser la intersección de estos dos y le voy a excluir el 2. Es decir, todos los reales salvo el menos 4, el 2 y el 4. ¿Sí? Ese es el dominio de la función cociente. ¿Qué observamos, chicos? ¿Está el 2 en el dominio de f sobre g? No. No, no está. Por lo tanto, no se cumple la primera condición de continuidad. 2 no pertenece al dominio de f sobre g y por ende la función f sobre g no es continua en 2. ¿Entendido? Miren, no he podido usar el teorema, sin embargo he buscado el dominio de la función, veo que no está definida en 2 y suficiente para poder asegurar que la función f sobre g no es continua en 2, que es lo que está escrito acá. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos ahora a ver el teorema que nos va a afirmar o confirmar la continuidad de la función compuesta bajo ciertas condiciones. Y es el teorema de continuidad de la función compuesta, que por supuesto está íntimamente relacionado con el teorema límite de la función compuesta. Límite de la función compuesta. Bueno, por eso, como vamos a demostrarlo, es muy cortita la demostración, pero la damos, y en este caso, recordemos que nos decía el teorema límite de la función compuesta. Recuerden que cuando nosotros tenemos la función f compuesta con g, hemos hablado que esta es la función que actúa primero, es la función interna, y esta es la función que actúa después, que es la función externa. ¿Sí? Está muy bueno que siempre recordemos que en f compuesta con g, la g es interna y la f es la externa. Entonces, ¿qué decía el teorema de la límite de la función compuesta? Que si f y g son dos funciones tales que el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a L y el límite, mire, es igual a L. Es decir, el límite de la función interna cuando x tiende a c es L y el límite de la función externa cuando x tiende a L, es f de L, entonces el límite cuando x tiende a c de f compuesta con g de x es el límite de f de g de x y es f del límite y eso es f de L. Bueno, vamos a ver qué nos dice el teorema de este es el del límite, ahora vamos a ver el de la continuidad. Dice, si G
es una función continua en C. Es decir, la función interna debe ser continua en C. Y la función externa es continua en G de C. Si la función externa es continua en G de C, entonces la función f compuesta con G es continua en C. Bien, eso nos garantiza este teorema. Bajo esas condiciones, si G es continua en C y f es continua en G de C, la f compuesta con G es continua en C. Entonces dice, hipótesis, G es continua en C, f es continua en G de C, ¿y qué queremos probar? Que f compuesta con G es continua en C. Es decir, ¿qué tenemos que probar? Que el límite cuando x tiende a C de f compuesta con G aplicado a x es igual a f compuesta con G de C. Eso tenemos que probar. Si probamos esto, habremos probado que f compuesta con G es continua en C. Bien, vamos a eso. Fíjense, acá vamos a partir de esto. Límite cuando x tiende a C de f compuesta con G de x. Que por definición de función compuesta, ¿qué es f cerito G de x? Es f de G de x. Es lo que hemos aprendido antes. Bien, entonces, ¿qué tenemos por evaluar acá? Atención, tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a C de una función compuesta. Entonces vamos a aplicar el teorema límite de la función compuesta. ¿Y qué tenemos que evaluar para poder aplicar este teorema? Ver si existe límite cuando x tiende a C de la función interna. Bueno, ¿existe el límite cuando x tiende a C de la función interna? Sí, el límite cuando x tiende a C de G de x existe, y no solamente existe, sino que sabemos que es igual a ¿qué? A G de C. ¿Y por qué lo sabemos? Porque por hipótesis, ¿cómo es G? Continua en C. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra condición nos exigía el teorema del límite de la compuesta? Evaluar ¿qué? El límite de la función externa, pero cuando x tendía a L. ¿Sí? Y si nos daba f de L. Bueno, perfecto. Entonces, ¿quién es L ahora para nosotros? G de C. Entonces tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a G de C de la función externa. ¿Sí? ¿Y qué sabemos? ¿Existe este límite? Por supuesto. ¿Qué sabemos? Que f es continua en G de C. Entonces, eso nos está garantizando que este límite existe, y no solamente existe, sino que es igual a f de G de C. Entonces se están cumpliendo las dos hipótesis del teorema del límite de la compuesta. Entonces podemos asegurar que el límite de esta compuesta es directamente f del límite cuando x tiende a C de G de x. Y eso es f de G de C. ¿Pero qué es f de G de C? F compuesta con G aplicado en C, evaluado en C. ¿Qué nos dice eso entonces? Que el límite cuando x tiende a C de f compuesta con G de x es f compuesta con G de C. Por lo tanto, f compuesta con G es continua en C. Creo que esto no está en el PDF, agréguenlo. ¿Está? Sí, sí está, profe. Sí, sí está. ¿Sí está? Bien.
¿Entendido, chicos? Profe, una Sí, consultita. sí, Puedo, sí. esto también la regla de que, por ejemplo, si C no está definido en G, entonces F de G no existe, ¿no? F de G no... ¿Cómo F de G? F de G de C. Perdón, sí, Claro, F de G de C. si C no está en el dominio de G, no va a existir G de C, y por lo tanto ni siquiera puedo hablar de pensar F de G de C. ¿Está bien? O sea que por lo tanto no es continuo. Bueno, espera, un momentito. Vos, si una de las condiciones no se cumple, ya no podés usar el teorema, vas a tener que ir por otro caminito, ¿entendés? Ah, ok. Lo que yo quiero que escuchen una cosa, escuchen lo que les voy a decir porque es algo que les va a servir siempre. Los teoremas están demostrados en base a definiciones, a propiedades, a otros resultados, y lo que hacen en realidad es darme elementos para hacer una tarea más sencilla. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo quiero estudiar la continuidad de una función compuesta y no puedo aplicar el teorema, ¿qué camino me queda? Construir la compuesta y estudiarle la continuidad como una función común y corriente, lo cual es un trabajo mucho más largo. En cambio, si yo puedo usar el teorema, seguramente va a ser mucho más sencilla estudiar la continuidad. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Cada vez que ustedes tienen un teorema es una herramienta que les permite a ustedes hacer un trabajo más fácil. Supongamos, si ustedes quieren poner un cuadro en la pared, tienen el clavo y tienen el cuadro, ¿y qué van a ir a buscar para poner el clavo en la pared? ¿Un qué? Martillo. Un martillo. El martillo vendría a ser como el teorema. ¿Está claro? El martillo les va a permitir poner el clavo muy sencillamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes van y buscan por toda la casa el martillo y no lo encuentran? ¿Van a dejar de poner el clavo? No. ¿Qué van a agarrar? Un zapato, una madera, una piedra para poner el clavo. Por supuesto que la tarea no va a ser tan simple como si hubiesen tenido el martillo. ¿Sí? No quiere decir que dejen de hacer la tarea, no quiere decir que dejen de poner el clavo. Es decir, cuando ustedes tienen un teorema, es una herramienta que les hace el trabajo más sencillo. Si no pueden usar esa herramienta, no quiere decir que no van a poner el cuadro, no quiere decir que la función no sea continua o que... No quiere decir nada. Voy a tener que ir por otro camino para poder concluir si la función, en este caso compuesta, es continua o no. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden? Entendible. Fíjense que nosotros recién, para poder concluir sobre la continuidad de la función suma, ni la hemos definido la función suma. Hemos visto la continuidad de f, hemos visto la continuidad de g y chao. Seguro que la función suma va a ser continua. Ni la hemos armado a la función suma. Sin embargo, podemos concluir dónde es continua. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Y por qué? Porque hemos usado una herramienta, un teorema que nos ha hecho las cosas más fáciles. ¿Está claro? ¿Entendido? Claro, profe. Y eso siempre, con todos los teoremas. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo 7. Dice, sea f esa función definida en rama y sea g esa función racional, pregunta si f compuesta con g es continua en -2. ¿Sí? Por supuesto que vamos a tratar, obviamente, ni siquiera nos vamos a tomar el trabajo en componerla la función. Vamos a intentar hacer el camino más fácil. Nos preguntan si f compuesta con g es continua en -2.
Y por supuesto vamos a intentar aplicar el teorema. ¿Y por qué digo intentar? Porque el teorema solo se va a poder aplicar si están dadas las condiciones. Eso es, si se cumplen las hipótesis. ¿Cuáles serían las condiciones para poder aplicar el teorema acá? Primero, me tendré que preguntar si la función interna es continua en menos 2. Eso me voy a preguntar, primera condición. ¿Y qué otra cosa exigía el teorema de la continuidad de la compuesta? Si la función externa es continua en g de menos 2. ¿Está claro? ¿Sí? Esas son las dos cosas que nos vamos a preguntar. Entonces, nuestro primer trabajo será ver si g es continua en menos 2. Bueno, la función g es una función racional cuyo dominio son todos los reales menos los valores que anulan el denominador. Si ustedes factorean esto, esto es x por x más 4. O sea que los únicos valores que no están son menos 4 y 0. ¿Sí? Entonces, ustedes me podrán contestar si g es continua en menos 2. Sí, profe, es continua. Sí, por ser g una función ¿cómo? Racional, no lo estoy viendo. Racional, continua en todo punto de su dominio, como menos 2 está en su dominio, g es continua en menos 2. Perfecto. Entonces, esta condición se está cumpliendo. Ahora, ¿qué tengo que ver? Si la función externa es continua en g de menos 2. ¿Cuánto vale g de menos 2? A ver, g de menos 2 vale menos 4 sobre menos sobre 4 más menos 8. Y eso es menos 4 sobre menos 4, que es 1. ¿Está bien? 2. Menos 1, ¿no sería, profe? A ver. Está bien 1, profe. Ah, no, es que acá es 8. Perdón. A ver, ¿está bien? Es menos, tengo menos 2 al cuadrado es 4. Y 4 por 2 es menos 8. Ah, es que acá es 4. Perdón. Acá es 4. Entonces me queda... ¿Está bien? Me queda menos 1. ¿Está bien, chicos? Bien. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar entonces? Esto es menos 1. Menos 1. Entonces me tengo que preguntar si f es continua en menos 1. ¿Qué pasa con la función f? Es una función definida en rama que justo cambia de definición en menos 1. Por lo tanto, vamos a estudiar, ver qué pasa si f es continua en menos 1. Bueno, el dominio de f son todos los reales, está bien definida para los menores que menos 1, para los mayores o iguales que menos 1, el dominio son todos los reales, f de menos 1 vale 8, y evalúo ahora el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Por supuesto que como está definida en rama voy a y cambia en menos 1, voy a ir a laterales, voy a evaluar el límite lateral izquierdo de esta parte y el lateral derecho de esta parte. Bueno, si hago esa evaluación, ¿qué me queda? Ambos límites por derecha y por izquierda me dan iguales, entonces los laterales son iguales, por lo tanto el límite bilateral existe y vale 8. ¿Y qué pasa? Coincide con el valor de la función, por lo tanto podemos decir que f es continua en menos 1. Quiere decir que se ha cumplido la segunda condición para poder aplicar la segunda hipótesis del teorema de continuidad de la función compuesta. Entonces, ¿qué puedo decir? Como g es continua en menos 2 y f es continua en g de menos 2, que es menos 1, ¿qué nos dice este teorema? Que f compuesta con g es continua en menos 2. Fíjense,
el bochinche que hubiese sido hacer la composición de esta función con esta. Una función súper engorrosa. Sin embargo, hemos podido, usando el teorema, ni siquiera la conocemos a la compuesta, pero ya podemos saber que es continua en menos 2. ¿Entendido, chicos? O sea que, profe, ¿Está claro? sin necesidad de saber la compuesta, sabemos que es continuo en menos 2. Sin necesidad. Exactamente. ¿Te das cuenta la bondad Sí. del teorema? Muy bonito. Fíjate si hubiese tenido que componer esas dos funciones, de sacar el dominio, por supuesto que la compuesta sería en rama, te daría una cosa monstruosa, y sin embargo acá hemos podido conocer que es continua la compuesta en menos 2 sin ni siquiera vislumbrar cómo es la compuesta. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Y ahora vamos a empezar a adentrarnos en esto que les había dicho yo. Querer determinar dónde, si puedo asegurar que una función sea continua aquí o sea continua allá, en tal conjunto o en tal otro conjunto. Primero vamos a definir lo que entenderemos por continuidad en un intervalo abierto. ¿Cuándo vamos a decir que una función es continua en un intervalo abierto AB? Si es continua en todo punto de dicho intervalo. Pensar que un intervalo abierto a B no contiene ni a ni a B. Están todos los puntitos intermedios. Quiere decir que vamos a decir que F es continua en el abierto a B si y solo si para todo X perteneciente al intervalo abierto a B se cumple que el límite cuando X tiende a C de F de X es F de C. ¿Pero qué significa que el límite cuando X tiende a C de F de X sea igual a F de C? Esto es lo mismo que decir que F es continua en C. ¿Está claro? Entonces, podemos reescribir esta función diciendo, esta definición diciendo que F es continua en el abierto AB, agreguen esto, si y solo si para todo C perteneciente a AB, para todo C perteneciente a AB, F es continua en C. Es decir, ¿por qué? Porque esto no es otra cosa que decir que F sea continua en C. ¿Entendido? O sea que ¿cuándo vamos a decir que una función es continua en un intervalo abierto a B? Cuando es continua en todo punto del intervalo abierto. Profe, ¿qué cosa Bueno, anotamos? Vamos a ver qué... ¿Cómo, hijito? ¿Qué cosa anotamos? Sí. Esto, mirá. ¿Qué es lo que... Esto. Agregá sí, solo sí, otro rengloncito ahí abajo y escribí esto. F es continua en AB, sí, solo sí, para todo C de la B, F es continua en C. Es decir, reemplazamos esto por F continua en C. No reemplazan, ponen abajo para que les quede claro. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver qué pasa con estas funciones que tenemos acá. Fíjense, tenemos la función f, que es una función polinomial, y queremos ver si es continua en el intervalo menos 1, 3. Bueno, ¿qué hemos visto de las funciones polinomiales? Que son continuas en todo número real. Por lo tanto, podemos decir que f es continua en todo número C perteneciente al intervalo menos 1, 3, porque es continua en todo número real. Y si f es continua en todo número C perteneciente a menos 1, 3, ¿qué puedo decir? Que f es continua en el intervalo abierto menos 1, 3. ¿Vamos? Y no lo toma, pero, profe, no tendría que ser cerrado porque lo está tomando, digamos. Si también el menos 1 y el 3 serían para el polinomial.
espera un momentito. Ya vamos a ver qué significa continuidad en un cerrado. Estamos hablando solo de abierto todavía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me habla, Ramiro? No, me llamo Nico. Nicolás. Ya vamos a hablar. Estamos viendo solamente en el abierto. Es decir, como podemos garantizar que es continuo en todo número real, podemos garantizar que es continuo en todo número del intervalo menos 1, 3. Por lo tanto, f va a ser continua en el intervalo abierto menos 1, 3. Vamos a G. En G tenemos una función racional. En G tenemos una función racional, cuyo dominio de esa función G son todos los reales menos, fíjense aquí, esto se anula cuando equivale 0 y cuando equivale 4. 0 y menos 4. Bien. Entonces, nos preguntan si G es continua en 0,3. Atención. Esto es lo mismo que el menos infinito, menos 4, unido, menos 4, 0, unido, 0, infinito. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ahí no sería 4 y no menos 4. Ah, sí, gracias. Gracias. Este 0. Por hacer rápido las cosas. 0, 0, 4, 4 infinito. Gracias. Bien. Entonces, atención. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos que en cada punto de acá es continua. En cada punto de acá es continua y en cada punto de acá es continua. Todos los puntos que pertenecen a esos intervalos, la función G va a ser continua. Ya está probado en un teorema. Entonces, quiero saber si es continua en el intervalo I sub 1 igual al 0,3. Bueno, ¿qué voy a decir? Que el inter G es continua en su dominio. En menos infinito, 0, unido, 0, 4, unido, 4, infinito. Y el 0,3 está contenido en el dominio de G. Este es el dominio de G. ¿Sí? Este intervalo está íntegramente acá, ¿o no? Y todo punto de acá es punto de continuidad de la función. Entonces, como G es continuo en este conjunto y este intervalo está contenido en este conjunto, vamos a poder asegurar que G es continua en I sub 1 igual a 0,3. Ahora bien, me estoy preguntando qué pasa en I sub 2, igual al menos 3,3. Para que sea continua en el intervalo menos 3,3, debe ser continua en todo punto de menos 3,3. ¿Se cumple que es continua G en todo punto del intervalo menos 3,3? No. ¿Por qué no? ¿Quién está en el menos 3,3? Está el 0. G no es continua en 0. Y el 0 está en el menos 3,3, por lo tanto G no es continua en el intervalo abierto menos 3,3. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero no entiendo la última frase que dice cuando termina... No, en la teoría. Arriba de continuidad en el intervalo cerrado. Como existe un número del intervalo I1. Eso. Como existe un número... Ah, no, acá es del intervalo I sub 2. Corrija. Como existe un número del intervalo I sub 2, porque es el I sub 2 en el cual hay
un punto en el cual la función no es continua en I sub 2. Corrijan, perdón. Me olvidé de decirles eso. ¿Estamos? Entonces no es I sub 1, sino es I sub 2 ahí. Como existe un punto del intervalo I sub 2 en donde la función no es continua, entonces G no es continua en I sub 2. Bueno, vamos rápidamente a definir ahora sí, Nico, lo que vamos a entender por continuidad en un intervalo cerrado. ¿Cuándo vamos a decir que una función es continua en un intervalo cerrado? Se tienen que cumplir 3 condiciones. Primera condición, debe ser continua en el abierto AB. Vamos a decir que f es continua en el intervalo cerrado AB. Miren qué diferencia. Acá incluye a A e incluye B. Sí, solo si se cumplen 3 condiciones. Primera condición, f debe ser continua en todo punto debe ser continua en el abierto AB, es decir, en todo punto del abierto AB. Segunda condición, el límite cuando x tiende a A por derecha de f de x debe ser igual a f de A. Y tercera condición, el límite cuando x tiende a B de f de x debe ser igual a f de B. 3 condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Continuidad en el abierto, que el límite lateral derecho en A coincida con f de A y que el límite lateral derecho en B coincida con f de B. Y acá yo le hemos puesto unos llamaditos. Cada vez que esto ocurra, es decir, que el límite cuando x tienda a A por derecha de f de x, es decir, el límite lateral derecho en A, coincida con f de A, vamos a decir que f es continua por derecha en A. Y el límite, cada vez que el límite lateral izquierdo en B coincida con f de B, vamos a decir que f es continua por izquierda en B. Por lo tanto, podríamos encontrar otra manera de expresar la continuidad en un intervalo cerrado y decir que f es continua en un intervalo cerrado AB si, solo si f es continua en el intervalo abierto AB y continua por derecha en A y por izquierda en B. Ya esas definiciones están un tantito más atrás, no hay problema. Miren gráficamente. Dice, vamos a ver que esta función es continua en el intervalo cerrado 2, 5. Observe, en el 2, 5 cerrado. Vamos desde el 2 hasta el 5. Observen ustedes. Es continua en todo punto del abierto AB. ¿Sí? ¿Cuánto vale el límite lateral derecho en 2? Vale f de 3, igual a f de 3. ¿Cuánto vale el límite lateral izquierdo en 5? Vale 0, que coincide con f de 5. Es decir, se cumple que es continua en todo punto del intervalo 2, 5. Es continua por derecha en 2 y continua por izquierda en 5. Por lo tanto, la función f es continua en el intervalo cerrado 2, 5. ¿Entendido? ¿Está claro? Y acá está lo que les acabo de decir. Cuando pasa esto, vamos a decir que f es continua por derecha en A, y cuando pase esto, vamos a decir que f es continua por izquierda en B. Bueno, ¿qué surge? Que cuando una función es continua, en un punto, cuando una función es continua en un punto C, ¿qué sabemos? Que el límite cuando x tiende a C de f de x es f de C. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe.
Y esto es equivalente a escribir que ¿qué? Que ambos límites laterales existen y ¿cómo son? Iguales a f de c. Es decir, que el límite cuando x tiende a c por derecha de f de x existe y vale f de c. Porque la existencia del límite bilateral garantiza la existencia de los dos laterales. Pero no solamente sé que existe, sino sé su valor. Y también sé que el límite cuando x tiende a c por izquierda de f de x es igual a f de c. ¿Y qué me estaría diciendo esto? Que f es continua por derecha en c. ¿Y esto qué me estaría diciendo? Que f es continua por izquierda en c. Es decir, que la continuidad puntual, cuando yo digo f es continua en c, garantiza la continuidad lateral derecha y la continuidad lateral izquierda. Y viceversa. Cuando una función es continua tanto por derecha como por izquierda en un punto, es continua. Y eso es lo que está pasando en 5. Acá. En 5, la función es continua. Entonces es tanto continua por izquierda como por derecha. ¿Entendido? Lo que yo no entiendo es por qué deja ese punto vacío. Ahí ya me perdí. ¿Cómo, hijito? ¿Por qué ¿Cómo? deja ese punto vacío? ¿Este? Sí, ¿Cuál punto vacío? en la gráfica. Y ese puntito ¿Este? que está... ¿Por qué es punto vacío? Sí, eso. Y porque la función es así. Está definida de esa manera. ¿Podría ser puntito lleno? Sí, si la función, digamos... No, porque ya aparece el punto lleno arriba. Ah, no, ¿ves? Sí, por supuesto no puede ser punto lleno porque si este fuese punto lleno no sería función. Y podrían ser los dos vacíos. Está así la función, esa es la función que te estamos presentando. ¿Estamos? Es como si me preguntara por qué he elegido una función polinomial de grado 11 para dar un ejemplo. ¿Por qué elegí esa? Podría haber elegido una de grado 5 o de grado 1. ¿Está claro? Es un ejemplo. Bueno, y ahora vamos a definir la continuidad en intervalos semiabiertos o semicerrados, que también vale para intervalos acotados y no acotados. ¿Esto qué quiere decir acotado? Cuando el límite, cuando uno o ambos límites del intervalo sean infinitos o menos infinitos. Entonces, una función f es continua en un intervalo semiabierto o semicerrado. En este caso, el cerrado en A, abierto en B, sí y solo sí es continua en todo punto. Es continua en todo punto del intervalo AB, es decir, es continua en el intervalo abierto AB, y además el límite lateral derecho en A coincide con f de A, es decir, debe cumplirse que sea continua en todo punto del abierto AB y continua por derecha en A. De manera similar, vamos a definir lo que vamos a entender por función continua en un intervalo semiabierto o semicerrado A, B. Acá incluye al B. Si, solo si, es continua en todo punto del abierto AB, ¿sí? Y continua por izquierda en B. Por ejemplo, esta función no es continua en el intervalo menos infinito 2. ¿Por qué? Porque el menos infinito es continuo en el menos infinito 2 abierto, pero no en el menos 2 infinito cerrado. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de f de x no coincide con f de 2. O sea, porque f de 2 vale 3 y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda es 2. No coincide. O sea que esta función acá es continua en el abierto menos infinito menos 2, pero no es continua en el cerrado menos infinito 2. Cerrado. ¿Entendido?
porque no está cumpliéndose la continuidad lateral izquierda en el punto 2. Bueno, vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo vamos a trabajar las continuidades en intervalos cerrados o semicerrados o semiabiertos, etcétera? Tenemos esta función y dice discutir la continuidad de G en el intervalo menos 10, 6. Es decir, queremos saber si G es continua en el intervalo menos 10, 6. ¿Vamos? ¿Qué es en este caso? Nos preguntamos si G es continua en el intervalo menos 10, 6. Pero no es cualquier cosa, menos 10, 6. Es justamente el dominio de la función. Porque si ustedes observan cuál es el dominio, acá está perfectamente definida para el intervalo menos 10, menos 4, y acá está perfectamente definida. ¿Dónde no está definida? En menos 5, pero el menos 5 no está acá. O sea que el dominio de esta función es la unión de estos dos intervalos. Y eso me da este intervalo. Ese es justamente el dominio de G. Entonces, en realidad nos estamos preguntando, ¿G es continuo en su dominio? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y escuchen y vean cómo vamos a trabajar en este caso. Vamos a considerar primero los X pertenecientes al menos 10, menos 4. ¿Sí? Estamos en la primera rama. Fíjense que para esa rama, la función G toma la forma de x cuadrado más 3x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Todo claro hasta ahora. Atención. Escuchen lo que yo les voy a decir. En la rama perteneciente al intervalo menos 10 menos 4, la función tiene la forma, miren cómo ponemos, tiene la forma de qué? Esto sería la forma de una función como polinomial de grado 2, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Piensen en lo que les voy a decir. Yo si tengo una función polinomial de grado 2, sabemos que las funciones polinomiales de cualquier grado son continuas en todo número real. Por lo tanto, ahora ya podemos decir que las funciones polinomiales son continuas en los reales, porque son continuas en todo número real. Entonces, supongamos que yo tengo una función polinomial de grado 2, continua en todos los reales, y ahora hago un foquito, hago una ventanita y miro solamente la partecita que va desde menos 10 hasta menos 4. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué va a pasar en ese tramito si yo ahora hago una ventanita y solamente miro la gráfica de esa función polinomial? En vez de mirarla en todos los reales, la miro solamente en la ventanita que va desde menos 10 hasta menos 4. ¿Qué voy a observar? Que es continua en todo punto del abierto menos 2, menos 10, menos 4, y además es continua por la derecha en menos 10 y por la izquierda en menos 4. ¿Por qué? Porque es continua en menos 10 y en menos 4 va a ser continua por derecha y continua por izquierda. Entonces, eso nos estaría garantizando que esta función G en este tramito también es continua. Por lo tanto, G es continua en menos 10, 4. ¿Entendido? ¿Está claro lo que acabo de decir? Pero, profe, esto solo pasa porque esta función está definida para todos los reales, ¿verdad?
Es la G. Ojo, ojo, ojo. La G no es una polinomial, ¿no? La G no es polinomial porque es definida en rama. En esa ramita tiene la forma, miren lo que ponemos acá, tiene la forma de una función polinomial. Entonces, en ese caso, en ese tramito, tiene la forma de una función polinomial continua en los reales, en particular en ese tramito que va desde menos 10 a menos 4. ¿Entendido? Sí, en ese tramo. En ese tramo. Es como si vos, por eso te digo, hicieras una window, una ventanita, pudieras hacer la gráfica de esta función definida, una función h definida por esta forma, va a ser una parábola. Si vos le haces una ventanita exclusivamente que va desde menos 10 a menos 4 y borras todo lo demás, vas a ver que es continua en menos 10, menos 4. ¿Entendés? Y eso te estaría dando la partecita que se corresponde a esta función en esta rama. Ahora vamos a la otra rama, que va desde menos 4 hasta 6, abierto en menos 4 y cerrado en 6. En esta ramita que va desde menos 4 hasta 6, la función g, ¿qué forma toma? De menos x sobre x más 5. Tiene la forma de una función racional. ¿Dónde tiene la forma? Solamente la forma. ¿Dónde presenta problemas esta? Solamente menos 5. Pero estoy lejos de eso. Entonces, como el intervalo menos 4 abierto, 6 cerrado, está contenido en los reales menos el menos 5, donde esta sería continua, podemos asegurar que la función g también es continua en el intervalo menos 4, 6. Es decir, en el abierto menos 4, cerrado 6. Nuevamente, si yo pudiera hacer la gráfica de esta función, vería y hago una ventanita en donde solo observo el tramo que va de menos 4 a 6, vería que es continua en todo punto del menos 4 abierto 6 y continua por izquierda en 6. Por lo tanto, puedo asegurar que G es continua en el intervalo menos 4, 6 cerrado. Ahora bien, ya pude justificar que es continua en el menos 10, menos 4. Y pude justificar que era continua en el menos 4, 6, cerrado. ¿Eso me garantiza que es continua acá? No. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué está pasando en el punto de cambio? Yo ya sé que es continua en un tramito, sé que es continua en el otro tramito, pero ¿qué puede estar pasando acá? Puede haber discontinuidad o puede haber continuidad, y esos dos tramitos pueden estar unidos, pero también puede estar un punto de discontinuidad en el punto de cambio. Entonces falta, para poder concluir, ver qué pasa en el punto de cambio. Bueno, si estudiamos qué pasa en menos 4, ¿perdón? Ahí en el intervalo menos 4, 6 no estaría incluido el 5, y el 5 no era que no estaba. En el menos, no, el menos 5 tiene problema, y en el menos 4, 6 no está. Perdón. Bien. Entonces, vemos ahora qué pasa en el cambio de definición. Bueno, vemos la continuidad en el punto de cambio, que es el menos 4, g de menos 4 existe y vale 4, evaluamos el límite lateral derecho e izquierdo porque justo cambia de definición la función. Fíjense que los dos límites laterales existen y valen 4, o sea que el límite bilateral existe y vale 4, coincide con el valor de la función, que podemos garantizar que g es continua en menos 4.
Entonces, es continua en este tramito, es continua en este tramito, y este tramito está unido a este tramito porque ahí en -4 es continua. ¿Qué podemos garantizar entonces? Que G es continua en la unión de todos estos puntos. Y es decir, que G es continua en el intervalo -10, 6. O lo que es lo mismo, que la función G es continua, en este caso, en su dominio. Y aquí le he agregado esta pregunta. ¿Qué deberíamos responder si G no hubiera sido continua en -4? Es decir, continua en un tramito, continua en el otro tramito, pero justo en -4 es discontinua. ¿Qué podemos decir? ¿Será G continua en -10, 6 cerrado? No. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido continua en -4, si G no es continua en -4, entonces G no es continua en el abierto -4, 6. Y si no es continua en el -4, 6, no va a ser continua en el cerrado perdón, acá me confundí, chicos. G no es continua en el -10, 6. Entonces G no va a ser continua en el cerrado -10, 6. ¿Entendido? Si G no hubiese sido continua en -4, no puedo decir que sea continua en el abierto -10, 6, porque ya tendría un punto de discontinuidad acá, y al no ser continua en el abierto, no va a ser continua en el cerrado, porque una de las condiciones era que sea continua en el abierto AB. ¿Entendido? Profe, una pregunta. Sí. ¿No hay que analizar cuando el límite de -10 por derecha y de 6 por izquierda? ¿O no hace ¿Sabes falta? por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque en esos puntos, en -10 y en 6, no solamente es continua por derecha o por izquierda, sino es continua. Y al ser continua, por ejemplo, la polinomial va a ser continua en -10. Y si es continua en -10, va a ser continua por derecha. ¿Entendés? La racional va a ser continua en 6. Y si es continua en 6, es continua por izquierda. Claro, ¿Entendés? claro. ¿Está claro? Sí, sí. Por eso Gracias. te digo, vos mirás una ventanita, pero en esos puntos terminales hay continuidad propiamente. Si vos la ves a la ventanita más grande, va a haber continuidad. Y si hay continuidad lateral derecha y a izquierda. ¿Entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, y ahora rápido, porque si no no vamos a poder dar todo. Aquí podemos ahora asegurar que las funciones radicales de índice par son continuas en el intervalo cerrado 0 infinito, entendiendo que en el abierto 0 infinito es continua, pero en el cerrado, como incluye al 0, solamente en 0 podemos hablar de continuidad lateral derecha. ¿Entendido? Por la que ya hemos discutido recién. Bueno, les dejo eso para que ustedes lo vean, pero lo importante es que las funciones radicales de índice par, son continuas en el intervalo cerrado 0 infinito. Entendiendo, cuando digo eso, que en 0 solo tiene continuidad lateral derecha. Y eso ya lo sabemos por qué, y está justificado acá, léanlo después solito, y es porque en 0 solamente existe continuidad lateral derecha, porque por izquierda ni siquiera existe el límite. Bueno, véanlo ustedes tranquilitos, ya con muchos elementos que van a entender de qué estamos hablando. Bueno, y ahora vamos a ver el teorema de continuidad de la función inversa. ¿Qué nos dice? Que si una función f es inyectiva, con lo cual garantiza la existencia de la inversa, y es continua en su dominio, la inversa
también es continua en su dominio. Y es lógico que esto pase, porque ustedes piensen que cuando yo tengo una función inyectiva, y veo su gráfica y veo que es continua en su dominio, luego la inversa sale simplemente de reflejar respecto de la primera bisectriz la gráfica de f. Por supuesto que es la misma gráfica que se mueve en el plano. Es la reflexión de la gráfica de f respecto a la primera bisectriz. Entonces, si la función f, la directa, era continua en su dominio, por supuesto que al hacerla mover en el plano no va a perder su condición de continuidad. No va a seguir teniendo, si la f no tenía puntos de discontinuidad, la inversa tampoco va a tener puntos de discontinuidad. Entonces, ¿para qué? Sí. No, quiere decir que, o sea, se mantiene eso de que, por ejemplo, el dominio era -1, 1, -1, 1, reales, de -1 infinito y así. Todo eso se mantiene. Y si la original, la función directa, era continua en su dominio, la inversa va a ser continua en su dominio, que es el rango de la directa. ¿Entendido? ¿Por qué? Vos pensás que simplemente si la función f no presentaba interrupciones en su dominio, es decir, era continua, al hacerla simétrica respecto de la primera bisectriz, tampoco va a presentar interrupciones. ¿Entendés? Sí, bro. Por supuesto que todos estos teoremas tienen su demostración, que no las damos en el curso, simplemente los enunciamos. Eso nos va a permitir decir entonces y poder afirmar qué pasa con la continuidad de las funciones trigonométricas inversas. Y todas ellas son continuas en su dominio. Recuerden, tanto el arco seno como el arco coseno tenían como dominio el intervalo -1, 1, y por lo tanto son continuas en el intervalo cerrado -1, 1. Entendiendo que en -1 es solamente continuidad lateral derecha y en 1 solamente continuidad lateral izquierda. ¿Entendido? Sí. Bien. ¿Qué pasaba con el arco tangente y arco cotangente? Tenían como dominio los reales. Estas funciones, arco tangente y arco cotangente, son continuas entonces en todos los reales, en R. Y la función arco secante y arco cosecante tenían como dominio menos infinito, -1, 1 infinito. ¿Y qué ocurre entonces ahora? Ambas son continuas en su dominio. Es decir, el arco secante y el arco cosecante son continuas en el intervalo menos infinito, -1, unido 1 infinito. ¿Qué debemos entender entonces? Que son continuas en todo punto del abierto menos infinito, -1 y del 1 infinito, y en -1 continua por izquierda y en 1 continua por derecha. ¿Entendido, chiquillos? ¿Sí? Entonces no son todos los reales. O sea, el dominio No, estoy hablando del arco secante y del arco cosecante. Claro. Son continuas en su dominio, cada una en el dominio que le corresponde. Estas en el -1, 1, esta en R y estas dos en este intervalo. ¿Entendido? Sí. Bueno, vamos a ver el ejemplo 11. En el ejemplo, ustedes lo van a ver al 10, yo les voy a hacer el 10B. Queremos determinar, más que hacerlo, lo vamos a discutir, queremos determinar si la función G definida por G de X igual a arco secante de U, si U es menor o igual que -1,
arco secante de U, y pi sobre 2 por raíz cúbica de 7 menos U si U es mayor que menos 1. Y pregunta si G es continua en su dominio. Bueno, fíjense, acá está perfectamente definida el arco secante para todo número menor o igual que menos 1, y para los U mayores que menos 1, la función tiene la forma pi sobre 2 por la raíz cúbica de 7 menos U. ¿Estamos? ¿Cuál es el dominio de G? En este caso, está bien definida acá y está bien definida acá, o sea que el dominio son todos los reales. Y la pregunta que me estoy haciendo, esto es el intervalo menos infinito, infinito, y la pregunta que me estoy haciendo es si G es continuo en su dominio. Bueno, voy a ir estudiando rama por rama. ¿Qué pasa en la primera rama? Cuando los X son menores o iguales que menos 1. G de U toma la forma del arco secante de U. ¿Qué acabamos de ver por el teorema anterior? Que la función arco secante es continua en todo punto de su dominio. ¿Cuál era el dominio del arco secante? Menos infinito, menos 1, unido, 1 infinito. Y es continua en todo punto de este dominio. Resulta que este intervalo, el menos infinito, menos 1, está acá. Entonces podemos garantizar que la función G es continua en el intervalo menos infinito, menos 1. ¿Por qué? Porque está contenido en el conjunto en el cual la función arco secante es continua. Vamos a la otra rama. La otra rama, queremos ver qué pasa en el otro tramito de la función, cuando G de U toma la forma pi sobre 2 por raíz cúbica de 7 menos U. Y atención lo que vamos a hacer acá. Quiero que me escuchen bien. Quiero ver qué pasa con G, si es o no continua en el intervalo menos 1 infinito. Quiero ver si es o no continua en este tramo, para los U mayores que menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener, no hay ningún teorema que me pueda garantizar nada, porque yo sí tengo el de la raíz cúbica, pero cuando esto no es una función. Y acá tengo una constante por una raíz cúbica a su vez de una expresión que no es U, sino es una función de U. Entonces no tengo ningún teorema que me permita, de todos los que he visto, avalar nada respecto a la continuidad de esta función. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a tomar un C arbitrario de este intervalo, del menos 1 infinito, y le voy a plantear la continuidad de la función G en ese C. Entonces vamos a evaluar el límite. Cuando U tiende a C, cuando U tiende a C de G de U. Y eso es igual al límite. Cuando U tiende a C de pi sobre 2 raíz cúbica de 7 menos U. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? C es un número del menos 1 infinito. Por supuesto que como esto es una raíz cúbica, cuando U sea cualquier número del menos 1 infinito, esto va a dar un número real. La raíz cúbica de ese número real me va a devolver un número real. Si lo multiplico por pi sobre 2, me va a devolver un número real. O sea que este límite va a existir. ¿Y cuánto va a ser? Directamente pi sobre 2 por la raíz cúbica de 7 menos c. No hay ningún problema, va a ser un límite inmediato. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? G de C. Es decir, G evaluada en el punto C. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el valor del límite en un C arbitrario del intervalo menos 1, 1 coincide con el valor de la función. ¿Eso qué me está diciendo? Que G es continua en C.
que G es continua en C. Y si G es continua en C, si G es continua en C, estoy diciendo que G es continua en el intervalo menos 1 infinito. Por lo tanto, acabo de ver que la función G también es continua en el segundo tramo. ¿Basta eso para decir que es continua en todo su dominio, que es los reales? No. Necesito, ya sé que es continua en el primer tramito, sé que es continua en el segundo tramito, y falta ver qué pasa en el punto de cambio. Si hubiese continuidad, sería continua en la unión. Si no hay continuidad, no puedo asegurar que no es continua en su dominio. Bueno, estudiamos qué pasa en menos 1, que es el punto de cambio. Vemos que está definida la función en menos 1, vale pi. Evaluamos el límite lateral derecho y el lateral izquierdo. Ambos existen y dan exactamente el mismo valor. Por lo tanto, el límite bilateral existe y coincide con el valor de la función. Entonces, de esas tres condiciones ahora, ¿qué podemos decir? Que G también es continua en el punto de cambio. Entonces, continua en un tramito, es continua en el otro tramito, es continua en el punto de cambio, eso quiere decir esas dos ramitas están unidas, y entonces puedo garantizar la continuidad en la unión de intervalos. ¿Está claro? Quiere decir que como G es continua en menos infinito menos 1, es continua en menos 1 infinito y es continua en el punto de cambio, G es continua en los reales. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido discontinua en menos 1? Perfecto, no sería continua en R, porque no, al no ser continua en un punto del intervalo, ya es suficiente para decir que no es continua en R y por ende no va a ser continua en su dominio. ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, ustedes véanlo con más detenimiento, pero está todo detallado en el ejercicio. Bueno, y ahora por último vamos a ver el teorema del valor intermedio, que nos asegura que si una función es continua en el intervalo cerrado A, B, y K es cualquier número entre f de A y f de B, entonces existe un número C perteneciente al cerrado AB, tal que f de C es igual a K. Este teorema es muy importante y es bueno que lo entendamos. ¿Qué quiere decir? Primero, acá dice entre f de A y f de B. Eso es una traducción que tiene respecto del libro. Ese entre acá sí permite que pueda ser f de A y f de B. Es decir, no es solamente en el medio entre f de A y f de B, sino puede ser f de A o puede ser f de B. Entonces existe un número C perteneciente al abierto AB tal que f de C es K. Y yo les voy a explicar para que lo entiendan, es muy sencillo de entender. Quiero que me presten atención en los últimos minutos de la clase. Miren, ¿por qué decimos entre f de A y f de B y no decimos que K está menor o igual que f de A? Porque no sabemos quién es más grande, si f de A o f de B. Yo podría tener, por ejemplo, así, supongamos que esto sea B y esto sea A. ¿Sí? Esto es f de A y esto es f de B. ¿Lo ven? Podría tener esa situación o podría tener esta situación. Supongamos. Y X, y podría tener algo así. Entonces, esto
es f de b y esto es f de a. ¿Lo ven? Puedo tener esa situación que f de a sea más grande que f de b o que f de b sea mayor que f de a. Cualquier cosa puede pasar con mi función. ¿Qué me dice este teorema? Y escuche, si K es un número entre f de a y f de b, ¿ven? Acá, K es cualquier número entre f de a y f de b. Lo que yo les estoy diciendo es que K también puede ser f de b o f de a. Entonces existe al menos un C perteneciente al intervalo AB para el cual este C es tal que f de C es K. ¿Y por qué? Atención, esto es muy sencillo. Si yo tengo que los valores de la función pasan de f de a f de b y la función es continua, ¿qué quiere decir? Que la curvita no presenta cortes e interrupciones. Entonces, si K es algún número entre f de a y f de b, va tomando todos los puntos intermedios entre los valores intermedios entre f de a y f de b. Y si K es algún valor intermedio entre f de a y f de b, seguro que ese K es la imagen de algún C de la B. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Miren, en este caso, fíjense, supongamos que esto sea K. ¿Sí? K está entre f de a y f de b. La función pasa de este valor a este y es continua. ¿Qué quiere decir? Que atraviesa por todos los valores intermedios que están entre f de a y f de b. ¿Por qué? Porque no hay ni cortes ni interrupciones. Y entonces, si K es algún valor intermedio entre f de a y f de b, seguro que ese K es la imagen de algún C. En este caso, es la imagen de este C sub 1, pero también es la imagen de este C sub 2. Y también es la imagen de este C sub 3, todos pertenecientes ¿a quién? Al intervalo A, B. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque si pasa de un valor a otro valor y la función es continua, no hay cortes ni interrupciones. ¿Qué quiere decir? Que pasa por todos los valores intermedios. ¿Está claro? ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, sí, profe. Piensen una cosa. Yo les voy a dar un ejemplo de la vida concreta. La función temperatura es una función continua. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo la temperatura que va a las 8 de la mañana, la temperatura es de 9 grados. Luego, mido la temperatura a las 11 de la mañana y está en 12 grados. ¿Sí? O sea que la temperatura en el intervalo de tiempo 8-11 ha pasado de 9 grados a ¿cuánto? He dicho 12 grados. ¿Está bien? Pero la temperatura es una función continua, no una función que sufra interrupciones. No pasamos de 8 grados a 10 de golpe, sino que va produciéndose un cambio ¿cómo? De a poquito. ¿Estamos? Entonces, paso a las 8 de la mañana de 9 grados a las 11 de la mañana en 12 grados. Y lo va haciendo de manera paulatina, continua, sin presentar cortes ni interrupción en la temperatura. Va cambiando despacito, despacito y va cambiando de 8 a 12 grados. ¿Qué quiere decir? Si yo pienso que paso de 8 a 12 grados, y digo, bueno, en algún momento hemos pasado por 11 grados, ¿sí o no? Para pasar de 8 a 12, sí. En algún momento la temperatura fue de 11 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento, desde las 8 de la mañana hasta las 11, en algún
instante desde las 8 hasta las 11 de la mañana, la temperatura fue ¿de qué? De 11 grados. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. ¿Está? Porque toma todos los valores entre 8 y 12 grados. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Bueno, ahí hay una pequeña aplicación que le van a ver ustedes solitos, léanlo con detenimiento.